Señor que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad de podernos reunir. Gracias por aprender cada día más de tu palabra. Quita de nuestro corazón todo orgullo, ideas preconcebidas. Pone en nosotros humildad, mansedumbre, aprender cada día más de ti. Que todos aprendamos, Señor, a hacer de cuenta como si no sabemos nada y todos los días nos dejamos instruir de ti, nos dejamos guiar. Que solo tú nos marques esa pauta, ese camino, Señor. Gracias por lo que hoy nos estás revelando. Gracias por esa luz especial para este tiempo. Gracias por el cumplimiento profético, porque nos das la certeza, Señor, de que tus promesas también son reales, de que tu palabra se cumple en un 100%. Hoy donde muchos ven caos, dolor, tristeza, hoy en incertidumbre que agobia al mundo, pero en tu santa palabra tenemos esa promesa de que pronto volverás por tu pueblo, Señor. Y gracias a ti tendremos ese galardón, el privilegio de tenerte cara a cara, poder compartir contigo. Gracias por lo que haces por cada uno de nosotros. Gracias por el pan, por nuestro alimento. Gracias por nuestra salud. Gracias por nuestros familiares. Incluso, Señor, gracias por los obstáculos y los problemas, porque allí identificamos que sin ti nada somos. Allí identificamos que cuando no podemos hacerlo, nuestra fe en ti es la que nos hace superar las pruebas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das a diario, Señor. Gracias incluso en las veces que lloramos, en las veces, Señor, que estamos tristes, porque tenemos la oportunidad de conocerte y consolarnos. Cuando estamos desesperados, tú nos guías, Señor. Cuando no encontramos la respuesta, tú nos las das. Gracias porque incluso en esos momentos que para nosotros es difícil, siempre estás ahí. No nos abandonas, siempre inclinas tu oído a nuestra oración. Las oraciones no son en vano. Gracias por ese amor infinito que aún no podemos comprender y que cada día, Señor, se hace más notorio en cada uno de nosotros. Permite que este estudio sea de gran bendición para las personas que están acompañando este estudio, sino también para las que lo van a escuchar. Ayúdanos a poner ese granito de arena en tu obra, Señor, y perdona nuestros pecados. Ayúdanos a transformar nuestro carácter para estar al encuentro contigo, Señor. Y si pasamos al descanso, estemos a cuentas contigo, Padre, para que cuando tú regreses, en muy poco tiempo, Señor, podamos gozar de tu santa presencia. Todo esto te lo pedimos para perdón de nuestros pecados en Jesús de Nazaret. Amén. 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 En un pequeño espacio de unos 10 minuticos, quizás actualizar un poco en cuanto a la información ya vemos cómo está el mundo. Les he podido compartir algunas pocas cosas por el grupo a nivel de noticias. Ya vieron cómo está la situación en cuanto a las distintas medidas que están tomando en ciertos países, incluso ya forjando un poco en cuanto al desplazamiento, aerolíneas cortando el porcentaje, ciertos vuelos recortados, el tema de la implementación de dispositivos de identificación digital en Europa. Todo nos marca un panorama mucho más amplio de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Pero a la vez, como les decía ahorita en la oración, yo no he podido ir al día con lo que Javier está presentando. Más bien opté por ir de adelante hacia atrás. Pero la verdad que es impresionante todo lo que se está presentando. Yo sé que quizás para muchas personas, porque son muchos conceptos que se van como colocando en una base. Entonces, al no tener esa base, hay ciertos conceptos que quedamos un poco perdidos. Pero como esto es tan importante que todas las personas lo conozcan, vamos a empezar a hacer un repaso de lo que ya hemos visto en Apocalipsis. Ya vimos lo del concepto de las iglesias, ya vimos el tema de los sellos, el tema de las trompetas. Habían ciertas cositas que cuando nosotros leíamos los textos, quedaba ese interrogante de algo más, porque aún no lo podíamos como asentar en un punto claro,
porque aún quizás no haya llegado luz, que va a ser parte de lo que vamos a estudiar hoy. Por eso hay que dar un repaso porque el rompecabezas está terminando de armar. Dios está mostrando un mensaje especial por lo que hoy estamos viviendo. Hoy es complejo todo lo que se está cumpliendo, pero pues sin embargo es importante nosotros afianzarnos en cuanto a las promesas y sobre todo el recibir de una manera clara, certera, lo que estamos a punto de vivir. Viene un momento importante, nosotros que compartimos este mensaje, para muchas personas que nos escuchan por primera vez, creo que la base en que vamos avanzando en cada uno de nuestros estudios es tener quizás una evidencia, un sustento bíblico. Ya empezamos desde los lunes, ¿por qué creer en la Biblia? Ya hemos hecho varios estudios relacionados a esto, pero es impresionante porque de aquí para allá es el cumplimiento de muchas cosas, por eso hay que conocerlas, por eso ver que la profecía se cumple en un 100%, por eso es importante estar a cuentas con Dios, por eso es importante conocerlo, esos cambios en no aplazar. Tenemos muchas prioridades todos los días. Esto debe ser prioridad. Lo que se está presentando es importante. No todos quizás la capacidad para entenderlo, para digerirlo. Entonces vamos a sacar el espacio para que cada uno de esos conceptos, sin importar cuánto tiempo nos tardemos, queden claros, porque es una joya lo que hoy Dios nos está mostrando. El cumplimiento profético abarca día, mes, año, hora, y ver cómo esa exactitud tan impresionante que nos muestra la Biblia de acontecimientos que ya pasaron, como los que vamos a ver hoy. Quizás todo este tema, lo que hoy les estoy haciendo esta introducción, el punto crucial para entender todo esto va a ser el esquema que ustedes van a ver a continuación. Por eso este estudio es supremamente importante para entender estos acontecimientos finales, entender por qué la guerra, porque otra vez en el contexto de que prácticamente ya vemos que esto se va a desarrollar y aparentemente vuelve a haber una tregua, como si se fuese a detener otra vez. Todo esto lo vamos a entender conforme a lo que hoy se está mostrando. En base a los audios o las noticias, porque yo les compartía que la Knesset, parte del Parlamento israelí, celebraban esta semana eh, pena de muerte, sentenciar por terrorismo a los palestinos. Y hoy les mandaba un video de cómo el ministro de Defensa pues celebraba la horca. Si nosotros miramos ese tipo de noticias, siglo XXI, 2026, cuando se hablaba de esto, de la guillotina, de la horca, no, eso no va a volver a pasar. Eso es cuestión del pasado. Somos más civilizados, hemos cambiado. Hoy hay más leyes, hoy quizás hay más entes que regulen esto. Nos damos cuenta de lo que está a punto de pasar, porque no solo va a pasar en Israel, en varios estados, en la nación americana lo están pidiendo. La horca, cuando nosotros leemos en la historia, ¿dónde se utilizaba la horca? ¿Dónde se utilizaba la guillotina? ¿Dónde se encendían? Que fue parte de los audios que les compartí ayer del libro Cortinas de Humo, de ver cómo amarraban ramas alrededor de varias personas y les hacían como tal promulgar las bulas papales. Es decir, reconozca que este es el cuerpo y la sangre de Cristo en la hostia, la Eucaristía. Los cristianos decían, no, no está en la Biblia y no lo podemos aceptar. ¿Qué pasaba a continuación? Eran incendiados en muchos de los parques. La matanza en San Bartolomé, 90.000 personas asesinadas en muy pocos días, simplemente por no aceptar lo que no estaba en la Biblia. Esto es un punto crítico en el cual nos encontramos. Esta semana compartía con alguien que nos acompañó en un estudio, porque en medio de todo lo que ustedes están escuchando, por más que sea algo fuerte, por más que vean, encendemos el televisor y no vemos nada bueno, esto es un mensaje de amor. Que tengamos el privilegio de leer la Biblia hoy, de interpretarla con la luz que Dios está mostrando, somos privilegiados. Es un mensaje de amor porque nos saca del error, nos saca de falsas doctrinas, nos trae esas respuestas, nos ubica en un tiempo exacto, cambia nuestras prioridades. ¿Cuántas cosas nosotros no diariamente cometemos errores, no la embarramos por no tener el conocimiento? ¿Cuántas decisiones tomamos por impulso, por decepciones, sin consultar? Y ya con una base de una luz que Dios está mostrando, cuán fácil podría ser nuestra vida si hacemos lo correcto.
Donde lo mires hay mucho por ganar, pero lo más importante es que nuestra mira esté en lo eterno. De aquí nosotros no estudiamos esto porque queramos cambiar el mundo no va a cambiar, pero sí la base fundamental, hay que conocer de Dios y el propósito sin saber qué va a pasar con nosotros. No sabemos con todo lo que sucede si en 8 días podamos estar en otro estudio, de las personas que nos acompañan podamos estar. Vamos el día a la vez, un día a la vez, todo bajo la voluntad de Dios, independientemente del destino que cada uno de nosotros vaya a tener. Entonces es supremamente importante tener esa base. Si a alguien de los que están conectados de las noticias que se compartió, los audios que les compartí el día de ayer, tiene alguna duda, alguna pregunta antes de pasar al estudio. Hermano Vicente. Sí, buenas noches. Tú has tocado varios puntos. No sé si algunos recuerdan que yo les compartía que cada día cuando yo me despierto fuera de darle gracias al Señor, me pregunto quién es Dios para mí. Maravilloso es Dios, cómo Él, a través de los recursos que Él tiene disponibles para todos, la lección de escuela sabática de esta semana, y es lo que tú acabas de mencionar, tiene como título Conociendo a Dios. El versículo muy rápido es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. ¿Por qué estoy mencionando esto? Tuve esta semana, hoy, ver un video de un rabino que le manda un mensaje a los cristianos y dice que estamos equivocados, que ninguna divinidad puede ser vencida y que el Jesucristo al cual nosotros esperamos fue vencido por los hombres en la cruz, no por los judíos, sino por los romanos. Eso es lo que él menciona. Y tú mencionaste un punto, pero bien, yo creo que no es un punto, es toda la esencia, y es el amor de Dios. Y muchos no lo comprenden. El final de la vida de muchos de nosotros, de diferentes maneras, sobre todo aquellos posiblemente de padres separados, al final del tiempo la madre le dice a los hijos: yo lo hice todo por ustedes. Y los hijos le contestan: mamá, nosotros nunca te pedimos que hicieras nada por nosotros. Si tú viviste esa vida así azorada, es porque tú quisiste, pero nosotros nunca te lo pedimos. O sea, la ingratitud de la humanidad, de todos nosotros, incluyéndome a mí, es tan grande que nosotros no podemos entender el carácter de Dios. Porque no queremos, porque lo rechazamos, o porque no vemos en su palabra ese amor tan grande. No vemos en su palabra cómo la naturaleza nos grita de diferentes maneras cuánto nos ama Dios. Y es la esencia de todo. Al final lo que prevalece es el amor. Y tú tienes razón, o sea, ese amor tan grande que tiene Dios por cada uno de nosotros aquí los presentes y de cada ser humano que está vivo todavía hoy, es para maravillarse, no para asustarse. Porque si nos asustamos, no estamos confiando en ese Dios de amor. Van a pasar muchas cosas fuertes. Pero así como ese niño se siente seguro cuando tiene su mano cogida a su padre o a su madre en una situación de peligro, así nos debemos sentir nosotros. Dios nos ama de tal manera, que dio a su Hijo unigénito. Y eso no lo entiende mucho, incluyendo este rabino que estaba hablando. Pero la pregunta que yo me hacía es: ¿lo entendemos nosotros? ¿Lo entendemos nosotros? Porque tú lo has mencionado varias veces. Yo también estoy haciendo lo mismo que tú haces, incluso con los estudios nuestros. Y es esa tarea tan hermosa que el Señor nos ha dado de compartir. Nosotros muchas veces pensamos que sí, una vez salvos, siempre salvos,
pero tenemos esa tarea que compartir, no que de convertir, esa no es tarea de nosotros, sino de compartir. Y en la medida que compartimos, el Señor hace la obra en los demás. Todas esas noticias van a empeorar. Todas esas noticias de que tú has mandado y de los racionamientos ya en algunas ciudades el hecho de tener un vehículo, el hecho de tener una casa, muchas cosas, ¿de qué nos va a servir al final? Porque no lo vamos a poder mover porque no va a haber combustible. Seremos desalojados porque no habrá con qué pagar la renta en algunos casos o los impuestos en otra. Entonces, si nosotros seguimos aferrados a las cosas de este mundo, y en eso yo soy uno de los primeros en muchos aspectos, no vamos a llegar donde tenemos que llegar. Pero Dios sigue tocando la puerta, sigue tocando la puerta. Hermana Lucía mencionaba el lunes acerca de aquí yo estoy a la puerta y llamo, y sigue llamando a nuestro Señor. Y estas noticias, bendito sea el Señor que tenemos a alguien, en caso tú te preocupas por ponerlas. Entiendo que para muchos les causa miedo, muchos les causa rechazo y no quisieran saber de ellas. Me estoy tomando este tiempo porque es bien importante y ojalá puedan leer y estudiar la escuela sabática de esta semana. Debemos conocer a ese Dios que nos ama. Debemos saber a quién vamos a adorar al fin del mundo. Entonces, mis hermanos, es una invitación en la cual me incluyo yo, para que todos tengamos la certeza de que estamos adorando, amando al mismo Dios. Dios me los bendiga. Gracias. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta sobre lo que se ha compartido? Sobre las noticias, de pronto lo que está pasando en Medio Oriente, sobre lo que han visto. ¿Hay alguna duda en cuanto a los audios? Hermana Uni. Buenas noches, queridos hermanos. Que Dios me los bendiga hoy y los acompañe, especialmente en estos momentos que lo necesitamos. Necesitamos la presencia de Jehová en nuestras vidas y que la luz de Él nos abra entendimiento para comprender lo que se va a decir aquí. David, yo tengo una duda acerca de no sé si es estrategia, no sé si es un juego, no sé por qué estas treguas de esta guerra se dicen, pero no se cumplen. De hecho, tú lo mostrabas en las noticias que nos mandaste y que te agradezco mucho. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no se cumplen? ¿Y por qué se da? Si es un juego, si es una burla, si es un engaño, ¿cómo le podemos llamar? La única palabra que puede definir eso se llama gracia, se llama amor. Porque si eso se detiene, porque si esto no se extiende es por nosotros. ¿Alguien aquí puede alzar la mano y decir que ya está listo? ¿Se siente que ya está preparado? ¿Alguien ya cree que hoy no tiene nada que cambiar? ¿Ya todo lo decidió? Seguramente de los 27 que vemos, ninguno podría alzar la mano. Eso se llama gracia y se llama amor. Dios de una manera especial está interviniendo, retiene los vientos. Ya pasamos una fase importante porque llegamos a un mensaje de advertencia. Ya viene un suceso importante en cuanto al sellamiento. Nosotros que lo estamos estudiando, lo estamos identificando y no hacemos lo correcto, ¿qué puede pasar en cuanto al mundo que no sabe de esto? Hay un punto importante. Alguien me decía hoy en cuanto a, bueno, el estrecho de Hormuz se va a abrir y todo va a volver a la normalidad. Eso no es así. Así se abriera como tal en este momento, ya hay un daño y ese daño es irremediable. Desabastecimiento, no, los barcos van a volver a salir. Prácticamente el 48% del petróleo a nivel mundial viene de la península arábica, del Golfo Pérsico. ¿Ustedes vieron qué pasó con todas esas refinerías? Irán las destruyó y destruyeron las de Irán. Irán es potencia petrolera. Hoy es algo importante y lo hemos venido estudiando. Simplemente Estados Unidos no controla a Israel.
y Estados Unidos en este momento no sirve a los intereses sionistas. ¿Quién busca la muerte de la caída de Donald Trump? El sionismo. Y hoy quedó más que evidente. Donald Trump pide una tregua. ¿Por qué se dio la guerra? Benjamin Netanyahu viajó a los Estados Unidos y hay que atacar. Y le tocó atacar. Trump le tocó apoyarlo. Ayer hubo un acuerdo, ellos no están de acuerdo. Israel necesita y presiona la guerra. Aparentemente, pues está ese tratado de alto al fuego. ¿Y qué hace Israel? ¿De qué manera responde? Más de 160 bombas en 10 minutos. La cantidad de muertos no se puede ni contabilizar. Ustedes vieron cómo quedaron todos los edificios. Entonces, ¿qué pasó con Israel? ¿Quién controla Israel? Ese gran Israel de esa agenda, y que ese sionismo como tal tiene que caer. Algo tiene que pasar con ese personaje, Benjamin Netanyahu. Igual algo tendrá que pasar con Donald Trump también, porque hoy suficientes enemigos tienen los dos. Por eso es tan importante ir estudiando todo lo que está pasando. Que haya más tiempo, ese tiempo de demora, ese tiempo de espera, simplemente lo vemos así, pero que se va a cumplir porque de aquí en adelante en este esquema profético volvemos a lo mismo y siempre habíamos citado esto. Vamos a ver un punto literal. Hay una profecía puntual, día, hora, fecha, sí, la va a ver. Se está exponiendo, se está mostrando. Ya hay un cronograma como tal establecido, porque lo estuvo hace 2 años. Y hace 2 años, esto que está pasando hoy tuvo que haber pasado hace 2 años. ¿Y sabes por qué no pasó? Por nosotros. No estábamos haciendo lo correcto. Si esto hubiese pasado, quizás muchos ya hubiéramos quedado por fuera. Mire lo delicado que es este punto. Bueno, ya conocemos la historia, pasaron los 2 años, está volviendo a suceder, la repetimos, y si ya no hay más oportunidades, si nos quedamos por fuera con lo que Dios nos está mostrando. Encargados de dar una luz y un mensaje especial. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué habían en los corazones de las personas con las que ahora les hemos venido estudiando y aprendiendo? ¿Cuál fue la enseñanza que nos queda de todo esto? Y si queremos que esto suceda ya, recordemos que como tal, yo he hablado mucho de esto, el tema de las mezquitas, llevo años publicándolo, años compartiendo, y yo de todo corazón no deseo que pase porque sé la cantidad de muertos que van a haber allá, y yo no necesito la cantidad de gente que me ha tildado de loco, extremista, fanático, eso no es así, estás equivocado. Los palos que me han dado por compartir esto, y yo no espero el día de mañana refregárselo a la cara y decir, yo tenía razón. Yo no estoy esperando esto porque esto va a llevar muchas personas que van a perder la vida. Muchas personas que incluso perderán la vida eterna porque no saben absolutamente nada de esto. Simplemente seguimos dando esa voz de trompeta ante los acontecimientos que se están dando. Se van a dar, se van a desarrollar en base a todo lo que ha venido pasando. Quizás ese tiempo de demora y de espera ya no se agota porque todos los eventos se van a desarrollar uno tras de otro. Entonces es importante que entendamos esto porque no puede llevarnos a desanimarnos, porque es que ya el desespero, yo necesito mostrar las mezquitas en el suelo. Venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Hoy les compartí un video precisamente de la mezquita de Al-Aqsa. Hoy no hay acceso para los musulmanes a la mezquita. Y eso que ellos no controlan, el Estado sionista no controla esto. Lo controla como tal, ya sabemos quién. Pero por debajo miremos los ritos del Talmud, debajo de la mezquita. Han estado excavando durante años. Esto simplemente orar, pero orar por las personas que hoy están falleciendo. Porque esas personas, así como nosotros tenemos misericordia y gracia, estamos aquí, estamos tranquilos. En este momento en otras personas, en el Líbano, le están cayendo bombas por todas partes. Esos pequeños no tienen a qué hospital llevarlos. El desespero de muchos de los padres. Sé que aquí quizás 28 personas, la mayoría son papás. ¿Qué pasa cuando sucede algo en cuanto a sus hijos? Ese desespero de cuidarlos, de protegerlos, que no les falte nada en cuanto a su alimento, en cuanto a salud. Y esas personas de Medio Oriente hoy tienen esa posibilidad. Entonces miremos que desde el punto que lo veamos, hay muchas cosas por analizar. En cuanto a las preguntas, ahorita por todo lo que va a ser el tema, solo enfocado en lo que tiene que ver del tema, por eso les di un espacio antes, para ahorita no desviarnos, para que sí o sí este tema hoy lo tenemos que presentar. Hermana Uni. David, sí, voy a ser breve con esto. Podríamos pensar, y que Dios me perdone para no ser presunciosa, podríamos pensar nosotros que esa demora tiene que ver con Grupo Remanente 2031. ¿Es posible?
por la fragmentación que hubo y por todo lo que pasamos hace poquitos meses. Y hoy por hoy estamos haciendo la voluntad de Dios sin alzar la mano, ni ser presunciosa, ni presunciosos, porque esto abarca todo el grupo. ¿Será que tenía que ver con nosotros esto? Es la pregunta que yo me hago humildemente y que se la hago directamente a Jesús. La respuesta es clara. Las cosas no pasaron cuando tenían que pasar por nosotros. No hicimos lo correcto, no estábamos preparados y se demostró con el rumbo que tomaron muchas personas que daban este mensaje. Nos volvemos como las personas porque mira, cuando una persona llega a estos estudios, llega con ese hambre de aprender, pero muchas veces cuando tienes tanto conocimiento, eso te lleva a un orgullo, a una presunción. Igual ustedes me preguntan muchas cosas que a través de los años he venido estudiando, pero yo igual no me las sé todas. Yo también me puedo equivocar, yo puedo errar. Hay muchas de las cosas que ustedes preguntan que me toca ir a estudiar, me toca ir a leer. Y quizás el punto de nosotros todos los días es eso, pedirle a Dios humildad, de que no nos pasemos, de que no nos sintamos autosuficientes, mirar la gente por encima del hombro, mirar la gente que hoy lee la Biblia y la interpreta de una manera tan equivocada. Usted está mal, yo estoy bien. Nunca el principio de estos estudios es esto. Yo tengo la verdad y todos los que se conectaron por primera vez están equivocados. Venga que yo les voy a enseñar. Yo les voy a decir cómo es esto. Ese no es el punto de partida en este grupo. Todos vamos a aprender, todos pedimos por humildad y creo que es eso que se puede compartir y que los hacen que ustedes sigan conectando, es precisamente esto. De todos aprendemos. Aquí quizás no es el que está a la cabeza, usted habla, guarda silencio y ustedes simplemente tienen que aceptar. Se les abre el espacio, incluso un estudio que es para un solo día, se puede tardar hasta 3 o 4, que lo que importa es la participación, las dudas, las preguntas que ustedes tengan, no pasar entero. Ese error yo ya lo cometí un día que estuve en una iglesia protestante durante muchos años. Dije amén a todo lo que me dijeron y me equivoqué. Hoy, por lo tanto, se enseña a la persona a matizar. Ay, no me quedó claro, no importa, nos tenemos que volver, no importa. Se quedó uno, no importa, vamos por él. Y creo que esa ha sido una característica importante en cuanto a este grupo, y ustedes lo saben, el no solo ver cada problema de los que ustedes tienen en cuanto a oración, sino ir a ayudar, a apoyar, como si fuésemos uno solo, como si fuese una familia, independientemente de estés donde estés, es la labor que tenemos que hacer, cuidarnos como familia, cuidarnos como pueblo. No, yo apenas entré, sí, tú eres parte de esta familia, porque es que en el cielo vamos a ser uno solo, un solo redil, un solo pastor. Eso del cielo lo tenemos que vivir desde acá. Eso no solo de orar por lo que le pasa al hermanito y ya, hey, hay que meter el hombro, hay que ayudar, hay que mirar cómo nos apoyamos. Ayer les compartí un audio que es importante, que tenía que ver con la multiplicación de los panes. Hay una gran enseñanza de eso para nosotros y espero pues que lo hayan escuchado. Hermano Vicente. Sí, David, yo creo que nosotros muchas veces, y nos pasa en los diferentes ámbitos de nuestra vida, nosotros asistimos a la escuela y recibimos muchas materias y sabemos posiblemente el nombre de la materia, pero a veces no entendemos. Y con la pregunta de la hermana Uni, eh, la semana pasada se estuvo estudiando, volviendo a estudiar y reafirmando que separados de mí nada podéis hacer. Qué parte de ese cuerpo de Cristo en este momento es el remanente de camino a la corona? Yo no lo sé. No sé si somos un brazo, si somos una pierna, si somos el cuerpo, si somos un pedacito de la uña del pie grande. Tenemos la certeza de que el Señor nos está guiando. Pero también hay otras ovejas en otros rediles, en donde se está predicando también la venida de nuestro Señor Jesucristo y que también están permaneciendo. Siempre lo he dicho de manera muy jocosa, pero si yo llegara al cielo y me tocara ser el barrendero o el portero, qué importante es estar ahí, qué voy a hacer o dónde me va a colocar el Señor, es potestad de Dios, pero que podamos ser parte de ese cuerpo en donde en la parábola no somos la cabeza, somos una parte de ese cuerpo porque la cabeza es Cristo Jesús. Entonces,
la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Entiendes lo que lees? Hay muchas partes de ese cuerpo que lo componen. Cómo el Señor está actuando en cada uno, cada grupo lo sabe y cada persona integrante de ese grupo también. Muchas cosas de las que a veces se han hablado hoy. Donald Trump, y tú lo has dicho, el hombre más poderoso de la tierra es manejado por otro ente. Pero cuando vemos las historias de ambos, esto no apareció ayer ni hace 4 años, esto viene de mucho atrás, de todos los planes que ya había puesto el enemigo en ellos, el hecho de apoderarse del petróleo de Irán, el hecho del tercer templo, todo esto lleva. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo caos y creo caos y creo caos y la gente dice ¿por qué y por qué? Y después salgo a decir yo puedo darles paz. Y esa paz es la que está profetizada. Cuando habrá paz vendrá destrucción, pero al final él va a terminar como posiblemente el Redentor diciendo yo logré la paz, pero él creó todas estas guerras. Entonces, ¿qué es todo lo que hay detrás? Eso es lo que estamos estudiando aquí. Y eso es lo importante que entendamos. Posiblemente no entendamos la totalidad de todos los conceptos, pero entender cómo el enemigo está manejando estos hilos, pero no importa qué tan grande sea la tormenta, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob continúa con nosotros. Él lo ha prometido y así debemos tener esa certeza. Dios me los bendiga. Gracias. Amén. Mi hermano, puedes proyectar la imagen. Les voy a hacer un breve repaso de lo que vimos hace 8 días. No me voy a volver todo porque ya pasó media hora. Les pido el favor de a los nuevos ir apuntando. Si se las preguntas van a ir como tal encaminadas solo a lo que tenga que ver de aquí en adelante con el tema, por favor, muy concisas y muy cortas. Y esto es importante. Entonces les pido que por favor tomen nota. Vamos a ir de acuerdo a las lecturas y los textos que les voy a dar para que podamos comprobar que todo como tal lo encontramos en la Biblia. Hermana Luz. Buenas noches, mis hermanos. Cris, te quería decir y agradecer a Dios, que gloria a Dios por esos audios. Muy importante la información. Yo los comparto en algunos grupos con algunas personas. Gloria a Dios y muchas gracias. Muy importante la información. Hermana, no, gracias a Dios porque de gracias damos, de gracias como tal compartimos. Y pues lo importante es esto, de poner un granito de arena en todo lo que hoy estamos viviendo y pues es la labor que cada uno tiene que ir como tal desempeñando. Ya puedes, Amén. mi hermano, por favor, vamos a ir rápidamente a hacer un repaso. Vamos a estudiar Daniel 8:14, por favor. Daniel 8:14, que lo quiera leer. Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, sobre esto va a versar como tal el estudio de hoy. Por aquí empezamos hace 8 días. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Vamos a ver que esto va a ser muy importante para nosotros para comprender todos los acontecimientos finales. Acá nos habla en cuanto a un código, en profecía lo vamos a ver más adelante, de día por año. Por lo tanto, estaremos hablando de 2300 tardes y mañanas. Vamos a Daniel 8, del 15 al 19, que dice lo siguiente. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Un tiempo del fin que en ese momento Daniel identificaba que él no iba a tener que vivir esto. No era el acontecimiento para su época ni para los suyos, pero vamos a ver la actitud diferente que toma Daniel, y pues por lo tanto sí nos compete a nosotros. Esta profecía hay que estudiarla porque era para el tiempo del fin. Imagino que de las 28 personas que están conectadas, de tantas señales que hoy están viendo, hoy decir que estamos cerca del fin no es algo muy de mucho sueño, quizás muy lejano. Hoy tú ves noticias, por ejemplo, como la NASA, de que hay una probabilidad de un cometa para el 2034 que puede acabar con la vida en la Tierra, que hay una posibilidad de que el Sol en un momento, en cuanto a ese equilibrio, en cuanto al hidrógeno, se apague, pues sin el Sol no hay vida, que estamos a punto de que los polos se inviertan, de que la corteza terrestre se está desplazando, de que alguien sacó una bomba mucho más poderosa y que la mejoró. Hoy cualquiera de esos escenarios nos lleva a ver que en cualquier momento un desequilibrio, un factor de estos puede ocasionar algo. Sabemos que el fin no se va a llevar a cabo por ninguna de las que acabamos de mencionar. El fin llega por el regreso de Cristo. Sin embargo, si hay un factor importante lo que estamos estudiando a través de estas señales, pero por lo tanto nos compete estudiar esta profecía para el fin. Versículo 26 y 27 dice lo siguiente: la visión de las tardes y mañanas que ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Guarda la visión, séllala. Vea, por eso las personas que estudian Apocalipsis y que no lo entienden, eso es un factor importante, vea. El concepto que se tiene en cuanto al libro de Daniel es que Daniel nunca existió, de que no hay relatos históricos, cuando es todo lo contrario. Incluso las más eminencias en cuanto a la ciencia han estudiado a Daniel. Isaac Newton fue uno de ellos. ¿Cuál es el punto para que la gente no estudie Daniel y Apocalipsis? Porque allí hay una serie de profecías que nos ponen en un tiempo puntual. Acontecimientos del enemigo del pueblo de Dios. Un poder político religioso a través de la asociación de imperios que realmente iba a ser el problema. Y que aquí se denuncia claramente en las profecías de Daniel. Y por eso cuando miramos el contexto de quién es el enemigo, no sabemos quién es. Hoy el Papa no pinta en la profecía, la Iglesia Católica ya no tiene poder. Hoy no conocemos la historia de la Edad Media. Cuando en cada una de estas profecías vemos el acontecimiento de lo que hizo este cuerno pequeño, de sus blasfemias, de ir a atacar como tal a los santos hijos de Dios. ¿Cuántas personas murieron en la Inquisición? En ese periodo de 1260 años, pero no lo conocemos, nosotros no sabemos esa historia. 1260 años gobernó la Iglesia Católica, sabemos los acontecimientos, sabemos lo que pasó, sabemos qué pasó con los cristianos, con los pequeños, con los adultos, con los ancianos, que aquellos que eran fieles a la palabra de Dios, pero la profecía nos decía que su herida iba a ser sanada. Tuvieron una herida y están prácticamente a punto de recuperar el poder. Todo lo que vemos en televisión tiene que ver con un trasfondo religioso. Por eso la gente no estudia a Daniel. Ese libro de Apocalipsis, eso no lo entiende, esa cantidad de símbolos. Eso no ni siquiera ha empezado. Eso no hay que estudiarlo. Todo lo contrario. Hoy el énfasis de cada iglesia debe estar centrada en Daniel y Apocalipsis. Es lo que se debe enseñar. No, pero es que habían profecías que estaban selladas. Ya se abrieron y hoy se están entendiendo. Por eso ya es algo muy puntual, porque no es de presunción. Decir cuándo se cumplió esto, esto y esto y esto, es simplemente ir a la historia, permitir que Dios nos hable a través de esta nueva luz e ir aceptando. Uno de los mensajes para la iglesia de la Odisea es precisamente este es el problema que tiene la Odisea. Yo ya soy rico, yo no necesito nada más. Yo ya con lo que sé me defiendo, yo para qué necesito saber todo esto. Vamos a ver lo importante que es este estudio en cuanto a las personas que sé que nos acompañan que vienen de otras denominaciones. Vamos a ver que ese tipo de enseñanza que se da en otra iglesia nos ponen en un riesgo grande de perder la salvación y vamos a ver el por qué. Entonces nos decía el 26 que la visión había que guardarla, había que sellarla. ¿Por qué había que sellarla? Porque toda esa sucesión de lo que pasó durante todo ese periodo de tiempo, pues las personas no lo iban a entender porque no correspondía para ese tiempo. O
sea, yo estudiar algo que no me aplica para mí, ¿tendría algún beneficio? De símbolos, de cumplimientos, de figuras que yo no iba a entender porque no se estaban dando. Incluso por eso siempre les doy quizás ese matiz a las personas que nos acompañan en los estudios. Cuando pasemos a estudiar Daniel 11, vamos a ver que incluso el ataque a las Torres Gemelas estaba en Daniel. Pero hoy las iglesias, esto no hay que hablar, y esto tiene que ver con amor de Dios, de lo que empezamos ahorita hablando. Porque Dios sí quiere que este mensaje llegue a ti. Recordemos que la profecía es clara, y este mensaje llegará como testimonio a todas las naciones, y entonces viene el fin. Cada persona tendrá la oportunidad de escuchar esto. Aquí nadie está diciendo que todos lo van a aceptar. ¿De quién depende? Es individual, depende de cada uno. Versículo 27 dice lo siguiente: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Estuvo enfermo. ¿Cuántas visiones antes había tenido Daniel? Varias, ya las hemos estudiado. ¿Y por qué esta es diferente? Porque incluso esta afecta a su salud. Y él, que no le competía al tiempo, estaba interesado, quiero interpretarla, no me toca vivirlo, pero necesito de qué se trata todo esto, necesito entender los símbolos. ¿Cuánto más nosotros que lo estamos viviendo? ¿Cuánto más poder sacar el tiempo, sacar, anotar los textos, comparar, dedicarnos a aprender? Porque hoy está fácil, hoy simplemente esto está mascadito. Hay personas que tuvieron que estudiar durante años para que pudiéramos entender el cómputo profético que vamos a ver. Hoy simplemente es mascadito, aquí ya está, en qué año, en qué día, cuánto se cumplió, calculadora, suma y resta y listo. Facilito. Pero para llegar aquí, personas no solo tuvieron que dedicarse, sino que dieron su vida para que la palabra de Dios llegara a nuestras manos. Y nosotros hoy no valoramos eso. Él, queda claro, la visión no la entendía. Hay situaciones en nuestra vida que no comprendemos, pero tampoco acudimos a Dios. Dios, necesito saber el propósito de esto. ¿Por qué me está pasando esto? No pedimos a Dios, no lo acudimos, no elegimos antes de decidir. No tomamos el consentimiento en cuanto a su voluntad y por eso es que nos equivocamos tanto. Daniel 9, versículo 3 dice lo siguiente: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Alguien que no iba a vivir nada de esto, ayunaba, entró en silicio y en ceniza, parte de esa humillación, de esa entrega, como el ángel en Jacob: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Hoy qué bueno que cada tema de la Biblia, cuando lo estemos estudiando, yo no voy a pasar de aquí hasta poder comprender lo que dice. Necesito que me ayude. La Biblia es clara. Dios da conocimiento y sabiduría a través del Espíritu Santo. Pero nosotros precisamente eso no es lo que pedimos. ¿Cuántas veces pedimos? Necesito entender este texto, necesito entender esta profecía, necesito entender lo que Dios me quiere decir a través de esto. Aferrarnos como tal. Pero acá nos dice ayuno, silicio, humillarnos. Venga, esto no nos está tocando a nosotros, porque esto no es solo Medio Oriente. Hoy no solo fallecieron miles de personas en Medio Oriente, hoy se está gestando una hambruna a nivel mundial. Te va a afectar a ti, me va a afectar a mí. Lo que está pasando allá, todos tenemos que ver con esto. Estamos entregados, estamos ayunando, estamos orando más, estamos leyendo más. Muchas veces el espacio de una hora es mucho para nosotros. Sacar un tiempito, es que estamos cansados. Yo sé que ustedes en la mayoría vienen de trabajar, de estudiar. A esta hora quizás muchos ya tengan porque tienen que madrugar. Pero viene esa parte en que nos tenemos que interesar por esto, porque los tiempos que estamos viviendo son importantes en aprender y en aplicar. Y esta sería la posición que nosotros estaríamos, pero nosotros, a pesar que nos toca a nosotros, estamos frescos. Eso no nos va a tocar, eso es por allá lejos, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué pesar de esa gente? Pero cuando nos toque y no estemos preparados, esa es la diferencia que cada uno de ustedes va a empezar a notar. Todos creemos que Cristo viene. Hay un grupo que se prepara para ese momento. Los demás, paz y seguridad. Como Dios me va a llevar de aquí, yo no voy a vivir todo ese tipo de cosas porque yo soy hijo del Rey, Evangelio y la prosperidad. Yo no tengo por qué enfermarme, yo no tengo por qué pasar necesidades. ¿Algún momento Dios dijo eso? Siendo el hijo de Dios, mire lo que pasó y nosotros somos más especiales que Dios. ¿Qué pasó con los profetas y los apóstoles? ¿Cómo murieron? ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? ¿No fueron devorados en un circo romano por leones, siendo parte del show? ¿Nosotros somos mejores que ellos? Ese falso concepto nos tiene que llevar a prepararnos.
en todo ámbito, desde lo físico, desde alimentarnos bien, desde estudiar, desde comprender, porque el libro que ustedes tienen en sus manos, que se llama la Biblia, en muy poco tiempo será quitado. Entonces ahí sí voy a desear saber qué quiere decir, qué tengo que hacer, qué hacer para no perderme. Pero pues todo el tiempo lo tuve en una repisa acumulando polvo. Habían personas que cuando usted lee la historia, cuando no habían estos aparaticos que ustedes tienen en pantalla, los celulares por los cuales me están escuchando, de tener que reunirse hasta 12 horas en un caballo para poder tener el privilegio que usted y yo tenemos hoy, de poder interactuar, de poder estudiar un versículo. Hasta 12 horas y tenerse que devolver. Y lo hacían con fervor, lo hacían con amor, con interés, con voluntad. Hoy todo es más mascadito. Y hoy nos quejamos por todo. Y nos tocó nosotros la última generación. Es que somos muy de malas, nos tocó el fin del mundo a nosotros. Y todo está mascadito, porque todo lo que esa gente pasó, hoy lo podemos entender. Y por eso va a ser la base importante de lo que es ese estudio. Ya leímos 9.3. Ahora vamos a pasar del 20 al 23, que es la parte donde vamos a pasar al cómputo. Dice profecía de las 70 semanas en muchos de los títulos de la Biblia, como la versión siglo XXI, aparición del Mesías. Y ya hay un concepto que empezamos como tal a poner base en cada uno de los que nos están escuchando, porque si en la Biblia estaba que a través de este cómputo yo puedo saber cuándo nacería Jesús, cuándo sería bautizado y cuándo iba a morir, estaba en la profecía, pero la gente no estudió. Entonces, la historia se repite porque Salomón me dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Si estudiamos la Biblia y la profecía, podremos nosotros entender y comprender el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. El segundo, retorno de Cristo. Les había el primero, no lo estudiaron, no lo aceptaron, no repitamos la historia, no seamos como el pueblo judío. Esto es muy claro y lo vamos a ver. Vamos a leer del 20 al 23, que dice lo siguiente. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Monte santo de Dios. Monte santo allá, Jerusalén. Monte santo donde estuvo el templo de Herodes y el templo de Salomón. Fue el segundo, destruido en el año 70, que ahí vamos a ver parte de la historia en cuanto a esto. Y ese monte va a ser tan importante porque en Tesalonicenses nos dice que el hombre, el hijo de pecado, se sentará en el monte de Dios, se hará pasar por Dios. ¿A dónde va el Vaticano? Jerusalén. ¿Quién se va a sentar en ese monte santo? Satanás haciéndose pasar por Cristo. Entonces, uno de los conceptos que vamos a empezar a tener como base a través de estos estudios porque es importante. Tiene que ver con el trasfondo de la guerra. Esta guerra se da porque en ese monte, como ya no está el templo, hay dos mezquitas, el Domo de la Roca, Mezquita de Al-Aqsa, que tienen que ser destruidas para erigir el tercer templo. Satanás se tiene que pasar por Dios y se tiene que sentar en el monte de Dios. Aquí por eso el concepto en cuanto al monte es importante y no lo podemos pasar por alto. Pero a la vez también decía, estaba hablando por el pecado y el pecado de mi pueblo, e incluso Daniel, de que no se habla en ningún momento que pecó en la Biblia, aunque todos pecamos, pero es uno de los pocos hombres en los cuales no se cita quizás ese pecado puntual. Pero él se hace responsable, no hay presunción. No es mejor, a pesar que Dios le da este privilegio de tener estas visiones, esta cercanía con Jesús, él no se siente especial, él se siente parte del pueblo. Yo soy tan pecador como ellos. Que hay muchas personas porque entienden 2 o 3 versículos, se creen por encima. Incluso pagan, cobran como tal para que dar el evangelio. Incluso van el evangelio y tienen que andar con escoltas o tienen que andar en una 4x4. Ese tipo de conceptos en cuanto a evangelio hace que las personas hoy no crean en Dios. La pregunta es, ¿Dios qué tiene la culpa de esto? Porque la mira siempre de nosotros está puesta en el hombre. De aquellas personas que utilizan esto precisamente como un negocio, es desvirtuar esa imagen de Dios. Esa es la labor que está haciendo Satanás. Dios tiene la culpa en cuanto a esto. Aquí el ejemplo claro en cuanto a humildad, independientemente de quién sea, que es un profeta como Daniel, miremos la humildad que tiene. Mi pecado y el de mi pueblo, yo no soy mejor que ellos. Por nuestra rebeldía nos está pasando esto. Por nuestra rebeldía nosotros estamos siendo cautivos. Porque esto se da en el periodo prácticamente de los 70 años que estuvieron cautivos, estaban a punto de ser liberados, pero Daniel estaba preocupado. Y es algo que le resaltaba hace 8 días. Cuando el pueblo estuvo esclavo en Egipto, ¿esclavitud qué es? Perder libertad. Tú no haces lo que quieres, simplemente estás condicionado, no puedes hacer absolutamente nada.
forzado, obligado a trabajar, a hacer cosas que tú no quieres. Trabajaban una cantidad de tiempo el pueblo de Israel, pero cuando Jesús los liberó, ellos no tuvieron que pelear. Cuando los sacó al desierto, ¿qué pasó con el pueblo? Yo quisiera estar otra vez en Egipto, poderme sentar en las ollas de carne. Para mí era mejor ser esclavo. Nos ofrecen algo mejor y queremos estar donde estamos. Hoy es exactamente igual. A partir de esos 70 años en que ellos fueron tomados de Babilonia por rebeldía, viene la liberación. Hoy hay un periodo como el que vamos a ver que se está cumpliendo nuevamente y tiene que ver con un proceso de liberación. Pero la gente está cómoda, a pesar que este mundo no ofrece nada, a pesar que mire los políticos que tenemos, es sino ver en redes sociales esos influencers que acaparan miles y miles y miles de seguidores, que tienen cantidad de fortuna, y que si menos mal Cristo viene, porque imaginémonos nosotros ser gobernados por esa cantidad de idiotas en este momento, ¿qué sería del mundo a través de lo que vemos en internet? De un tipo de estos que nos gobierne. ¿Qué sería como tal de nosotros? Gracias a Dios que Cristo viene y esto termina. Pero muchas veces nosotros no lo estamos viendo de esa manera. Entonces, pasando al versículo 21, nos dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Habían 2 sacrificios, uno a las 9 y uno a las 3. Cristo los cumplió, que fue colgado a la cruz a las 9 de la mañana y Cristo muere sobre las 3 de la tarde. Todos esos simbolismos se cumplen en Jesús. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Ve? La Biblia es muy clara. Si nosotros pedimos sabiduría y conocimiento y entendimiento, Cristo lo da a través de Espíritu Santo. Pero en nuestras oraciones no va incluida este pedido. No están los tesoros del cielo que Dios tiene para nosotros. Y vemos una clara referencia de que ese concepto, lo que no entendemos de muchas veces de nuestra vida, Dios está presto a dar una respuesta. Si buscamos y somos pacientes. Otra cosa es que usted cree que esto es una varita mágica, de que usted va y le pide a Dios y al otro día usted ya tiene la respuesta. Entonces Dios se condiciona a su voluntad. Y si Dios no responde como usted le está pidiendo, entonces Dios usted no le escucha. O es que yo no sé orar. Dios sabe qué es lo mejor para usted, incluso cuando le dice que no, incluso cuando las cosas no se le dan. Pero como usted no lo puede ver, simplemente cuestione, Dios a usted a mí no me quiere, Dios a mí no me escucha. Eso es algo importante que debemos entender. Pero estamos prestos. Él quiere entendimiento y sabiduría. De eso está abundante el cielo. Eso yo sí quiero darle a usted. Y con una destreza, ahí mismo vino el ángel a darle respuesta a una oración que no había terminado. Aquí no es que él se la pasó orando 13, 4 días, entonces venga a través de todos. No, oración sencilla, puntual. Deseo comprender la profecía. Y viene un ángel a darle respuesta. 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Tan bueno ser como Daniel, que viniera y yo pudiera tener la certeza de que somos amados. ¿A alguien le queda la duda que nosotros somos amados por Dios? ¿Ustedes se imaginan cuántas personas hoy no llegaron a su casa? ¿Cuántas personas en este momento están sin hogar? ¿Cuántas personas hoy no pudieron comer? ¿Cuántos de esos niños perdieron a sus padres hoy en esos bombardeos? No somos amados. ¿Por qué somos privilegiados? ¿Por qué somos mejores que ellos? Simplemente porque estamos en Colombia y no estamos en Palestina. Mejor raza, mejor conocimiento. Muchas veces lo elemental de la vida nosotros no lo valoramos. Y Dios nos ama. La paciencia que nos tiene de nuestros fracasos, de nuestras embarradas, nuestras decisiones, Dios nos muestra que nos ama. Pero Dios también es justo y también tiene un nivel, un límite, una copa. Cuando traspasamos esa copa, no hay vuelta atrás. El Espíritu Santo se retira y ya no hay nada que hacer. Y después veremos a este Dios que hoy intercede por nosotros. Lo vamos a ver en gran ira. Día de venganza, día de matanza, dice la Biblia. ¿De qué lado queremos estar? ¿Recibir la ira de Dios en esas 7 plagas postreras? ¿O estar al encuentro abriendo los brazos porque sé que Dios, Jesús me va a abrazar y Jesús me va a llevar en las moradas que está preparando? ¿De qué lado queremos estar? Versículo 24. Esto tenía un subtítulo, no sé si en sus Biblias lo tengan, pero acá es donde aparecía como tal la aparición del Mesías en muchas de las versiones de la Biblia, como la siglo XXI. Versículo 24.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Vamos a ver ya el cómputo, cuánto nos abarca eso en años. Ya vamos a hacer la conversión. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Sabe pues y entiende, estas 70 semanas van a estar divididas en 3 periodos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí hay un ejemplo clarísimo. Venga, ¿qué pasó con el pueblo judío que esperaba un Mesías libertador, guerrero, que les iba a quitar el yugo de Roma, que venía como tal a entablar un reino terrenal? Vea, si es que ellos estuvieran estudiando la Biblia, si ellos estuvieran estudiando Daniel, aquí claramente verían de que el Mesías iba a morir, le iban a quitar la vida. Y había un cómputo de tiempo que si ellos lo estudiaban, podían identificar en qué momento aparecería el Mesías. Pero como usted no está estudiando cómo debe aparecer, ya esto es pasado, listo, esa gente no lo entendió. Si usted no estudia cómo viene realmente Jesús, va a repetir la historia del pueblo judío. Porque el que van a estar recibiendo arrodillados es a Satanás y no va a ser a Jesús. Sabemos cómo en la segunda venida de Cristo, todo ojo lo ve, gloriosa, todo el planeta se va a conmover con la segunda venida de Cristo, la presencia del Rey de Reyes. Ahí no hay nada secreto, porque es que él no tiene que ir como ladrón, es que esto le pertenece, es Dios. ¿De quién se tiene que esconder o a quién le tiene miedo? Esos conceptos que nos han enseñado, hay que poner mucho cuidado porque mire lo que pasó acá. La profecía era clara, le quitarán la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las amonestaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Volvemos a leer el 26. Mas no por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la santa ciudad del santuario, y a fin será con inundación, hasta que el fin de la guerra durará las devastaciones. Vamos a poner, por favor, hermano, la segunda imagen, para empezar a explicar. Ahorita ya pasamos a esta que estamos en pantalla. Antes de pasar a la imagen, 2 textos que citamos hace 8 días para que nos rinda un poco. ¿Alguien puede leer, por favor, en Números 14:34 y Ezequiel 4:6? 2 personas que me colaboren, por favor. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Números 14:34. Conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. Amén, gracias. Sigo. Ezequiel 4:6, por favor. Dice, y cumpliendo estos, te acostarás otra vez sobre el lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Bueno, aquel cómputo en profecía se va a aplicar así, día por año, e incluso un día por 1000 años. Cuando leemos la primera parte del Génesis, Dios hizo la tierra en 6 días literales, descansó en el 7º. Para Dios un día son como 1000 años. Nos dejó un periodo de 6000 años aquí en la tierra para tomar una decisión. En este caso, estas profecías son puntuales. Iniciamos con 2300 tardes y mañanas, que eso determina un día, pero aplicando este cómputo, este código profético, entonces vamos a hablar de 2300 años. El texto era clave, nos decía que eran 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo judío.
Este tiempo profético era para ellos, como ven la primera parte en la pantalla. Está dividido como tal en 7 semanas, 62 semanas y la última semana. Puedes ya, mi hermano, poner, porfa, la primera imagen que teníamos como tal, por favor. Si hacemos el cómputo, no, la inicial. Si vamos a multiplicar 7 semanas en un cómputo de año, ¿cuánto tiempo nos da? Está dividido en 3 periodos, 7, 62. 62 y 7 serían 69 y una semana. No se ve, mi hermano, no está en pantalla. Ya va, David. Ya va. Vale. Entonces, 7 semanas, ¿cuánto sería 7 por 7? 49, 490 años. 49. 62 semanas por 7, ¿cuánto nos da? 634. Y una semana serían 7 años. Ahí están 490 años que iban como tal. Mi hermano, tú le puedes dar un poco de zoom. La otra vez, hace 8 días, había quedado la imagen grande, o si la puedes ampliar para que las personas puedan ver el Sí, cómputo. David, ya va. Ya va. Bueno, mientras pone en pantalla, vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos para que podamos entender. Ahorita pues con el gráfico va a ser mucho más puntual. El primer punto que vemos en el gráfico nos habla de la orden de Artajerjes, rey de Persia, para restaurar y reedificar Jerusalén. Esto fue dada en el 457. Es la referencia que habíamos leído de Daniel 9:25. Lo vamos a repasar punto por punto. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrán 7 semanas. O sea, vamos a contabilizar qué pasaron en esas 7 semanas iniciales. Por favor, vamos a leer Esdras 6:1. Esdras 6:1. Esdras 6:14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? David, le toca salirse y volver a entrar porque no lo deja pasar. Vale, mi hermana. Esdras 6:14 dice, Ujú. y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo, profeta de Zacarías, hijo de Ido. Edificaban pues y acabaron conforme al mandamiento de Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Vean, esto es algo puntual. Yo sé que quizás para las personas que esto lo escuchan por primera vez, aquí hay un triple mandato, porque nosotros tenemos que saber en qué momento empezar a contar este cómputo de tiempo. Hay personas que no lo marcan desde la fecha exacta. La Biblia me decía cuando empezar a contar, ya vamos a ver que sí. Entonces eran 3 mandatos porque uno era construir en la parte de la ciudad,
otra como tal, otra partecita y la otra templo y ciudad. A partir del tercero se empieza a contar esos 70 semanas. Por eso es que ustedes cuando empiecen a estudiar un poco en cuanto a esto, van a ver que no todos marcan ese punto de partida igual para todos. Pero el punto, ¿dónde vamos a empezar a contar? Esdras 7 del 7 al 10. Que lo quiera leer, por favor. Esdras 7 de 7 al 10. Que lo desee leer, por favor. Yo. Esdras 7 del 7 al 10. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y servidores del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al principio del mes 5º llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer enseñar a Israel mandamientos y juicios. Entonces aquí también es la parte civil, ¿verdad? Y la parte religiosa. El punto importante, 7º año de Artajerjes. Cuando vamos en la historia, ese 7º año representa el año 457. Y hermano, la otra imagen, la primera, por favor. 457. Entonces, a partir del menos 457, vamos a empezar a contar este periodo, que está dividido en esos 490 años que son inicial, ahí está subdividido en el pueblo judío, que es lo que está arriba en la pantalla. Miremos que el punto 1, 457, hasta el punto 2 serían 7 semanas o 49 años. Del punto 2 al punto 3 han pasado 62 semanas o 483 años. Y nos quedaría una semana. Ahorita ya vimos el primer punto de lo que nos decía como tal. Aquí vemos en el 2, la reconstrucción y la restauración de Jerusalén se terminó al fin de los primeros 49 años de la profecía que encontramos en Daniel 9:5. Jesús fue ungido del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Ahorita vamos a citar los textos como tal. En el ungido antes de Cristo hasta el 483. Ya aquí en esta partecita, el punto número 4, vamos a ver que es la mitad de la semana. Del 3 al 5 es la última semana que están viendo en pantalla. En el 3 estamos viendo lo que fue el bautismo de Jesús. Jesús es bautizado en el año 27. Aquí hay un concepto importante porque para muchas de las iglesias, como Jesús vivió 33 años y medio, entonces Jesús muere en el año 33. Esto no es así. Jesús nace en el año -4. El año 0 en la historia no se cuenta. Por eso el cómputo es que Cristo es bautizado en el año 27, muere 3 años y medio después de la mitad de la semana, como nos decía el texto, y ese tiempo para los judíos acaba en el año 34. El punto número 4, el Mesías príncipe fue cortado a la mitad de la semana, cuando fue crucificado en el año 31 de nuestra era. ¿Por qué el año 31? Vea, cronológicamente, cuando nosotros miramos en cuanto a historia, son muchas personas que llevan la estadística de todos estos acontecimientos, que si quiere les cito como tal las fuentes y las pueden averiguar, pero quizás algo importante, cuando hubo la matanza en cuanto a los niños, tiempo de Herodes, él estaba en el -3. Entonces, cuando se dio este edicto como tal, ya los magos ya habían aparecido y habían dicho que había como tal nacido el Mesías. Por lo tanto, también hay un hecho en cuanto a la naturaleza. Ese día, el sol se oscureció desde las 12 hasta las 3. Un hecho sobrenatural, no es un fenómeno natural. Y también se habla de un gran terremoto que se sintió acá. Por historia, cuando vamos y confirmamos estos hechos son en la primavera del año 31, no del año 33. Cuando corremos este cómputo de lo que están viendo en pantalla, ninguno de estos acontecimientos va a cuadrar. La profecía es exacta. Desde la construcción del muro y el muro que dan los primeros 7, los primeros 49, desde ese segundo periodo de las 62 semanas hasta el ungido, hasta Cristo en el año 27. Ahora lo que ustedes están viendo en pantalla, aquí hay algo importante. Yo fui evangélico muchos años, prácticamente gran parte de mi vida,
Las personas cuando estudian esto, que no todas las iglesias lo hacen, las 70 semanas, resulta que esos dos periodos, ya vimos, hay un periodo de 7 y un periodo de 62, que sumado da 69. Pero resulta, sin una explicación alguna, el pueblo evangélico pasa esa última semana para el tiempo del fin. Si toda esta semana va corrida, si todo este periodo va pegado, ¿por qué corren como tal esa semana? Si ustedes quitan esa semana de esta ecuación, ¿qué pasó durante esa última semana? El bautismo, la muerte de Cristo y el fin de un periodo de dispensación. Por lo tanto, ¿qué está pasando acá? No estamos haciendo lo mismo que el pueblo judío. Estamos quitando a Cristo, ese gran sacrificio por el cual nosotros somos salvos. ¿De dónde se puede sacar esto? De que se despega este periodo que va pegado y que simplemente porque yo quiero, porque me da la gana, lo pongo al final del tiempo. Y ahí es donde viene el concepto de un periodo de 7 años de tribulación. 3 años pasables y 3 años terribles. Y que antes de ese periodo de 7 años nos vamos a ir volando y vamos a jalar la ropa porque nos va a llevar el rato secreto. Mire que un error me lleva a otro. Mire lo que está pasando acá en cuanto a la importancia de reconocer cuándo Cristo iba a ser ungido, cuándo iba a morir. Este periodo es exacto. Es importante y ya lo vamos a ver por qué. Punto número 5. Desde la muerte de Esteban, el evangelio fue a los gentiles. Recordemos que inicialmente el evangelio, y Dios no lo quiso así, porque ellos eran encargados de dar el mensaje, el pueblo judío. Pusieron barreras. ¿Cómo veía el pueblo judío a las demás naciones? Eran perros, eran cerdos. Por lo tanto, las bendiciones son para mí. Usted puede entender mucho de este mensaje, usted puede comprender muchas cosas, pero ¿qué hace si usted guarda? Si usted lo deja para usted, si usted no lo comparte con su familia, con sus amigos. Usted es como si encontró un mapa para ir al cielo, pero no le interesa que los demás vayan allá. ¿Cuánto costó para que usted encontrara ese mapa? Dios dio la vida por usted, como por el mendigo que está bajo de un puente, como para el presidente que está en su mansión. Cristo murió por todos. Entonces es un concepto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Punto importante lo que están viendo en pantalla. Si por profecía nosotros nos estamos dando cuenta que la Biblia me decía cuándo iba a aparecer el Mesías, lo que iba a suceder con él, estamos viendo, fue ungido en el año 27 y que iba a morir en el año 31, a la mitad de la semana, ustedes mismos lo leyeron. ¿Por qué nosotros nos cerramos y decimos que la fecha para el retorno de Cristo no se puede saber? No, el día y la hora nadie sabe. Aquí nadie está enseñando día y hora. Pero incluso para cualquier adventista hay un punto de contradicción, porque un adventista tiene quizás una herramienta más para estudiar la profecía, que ustedes saben qué es, y resulta que un adventista reconoce que un día el Padre va a hablar y va a dar día y la hora. O sea, cuando venga Jesús, incluso hay un grupo que sabe día y hora. Ay, contradice las Sagradas Escrituras. No, es la interpretación. Cuando el ángel fue y le dijo a los pastores, ya nació como tal el Mesías, y fueron a visitarlo, había un anuncio especial, gente que estaba velando, que estaba preparando, los magos que siguieron la estrella, que eso no fue un planeta, eso no fue todo lo que se habla, era un cúmulo de ángeles guiando a esos magos, pero ellos estaban estudiando la profecía de Daniel, identificaron que ya había nacido el Mesías. ¿Y qué pasó con el pueblo? Los que tienen el conocimiento, los que tienen la profecía, no, estaban durmiendo. La historia vuelve y se repite. Hoy la gente que tendría estas herramientas para identificar estos cómputos, hoy ni siquiera se enseña, no se estudia. Y a Satanás no le interesa que usted estudie esto, porque usted, a través de esta regla y de esta base que estamos mirando, usted va a encontrar cuándo empieza el tiempo del fin, cuándo se cumplió la quinta, sexta, séptima trompeta, cuándo se cumplió como el tal las Torres Gemelas, que implica el juicio de los vivos, el tercer ay de la séptima trompeta. Pero yo he escuchado a muchos pastores de la iglesia evangélica, los sellos no han empezado, eso todavía no ha tocado, eso del Apocalipsis no se está desarrollando, estamos prácticamente finalizando el libro, por eso es tan importante estudiarlo. Este periodo cierra con el sexto punto, al fin de los 2300 años, en 1844, inicia la purificación del santuario. Bueno, eso es otro tema en cuanto a lo que pasa. Hablamos de un periodo de 2300 años, ¿cierto? 70 semanas, o sea, de esos 2300 años, 490 eran solo ¿para quién? Para el pueblo judío. Y entonces, ¿qué pasa con el resto? Serían 1810 años, que igual no hay que despegarlo, hay que sumarlo, porque el periodo era 2300. Cuando usted suma todo este periodo, 490, puede hacer el cálculo en su celular,
más 1810, ¿a qué año va a llegar? 1844. Hubo un personaje en 1830 llamado Guillermo Miller. ¿Se recuerdan que habíamos estudiado ahorita que la profecía de Daniel fue cerrada, fue sellada? Ese personaje empezó a estudiar Daniel y se tardó años. Decir, yo no paso este versículo hasta que no lo comprenda. Y Dios le dio una luz especial. Comprendió la profecía a los 2300 tardes y mañanas, que es lo que hoy les estoy explicando a través de este gráfico. Así fue que se interpretó desde los cómputos, porque era sencillo. ¿Hemos citado algún otro libro en este momento? ¿De dónde empezar a contar? Nos estamos inventando algo. La Biblia dio las herramientas. A ese tiempo no competía. Decía que el libro iba a ser abierto. Y el libro fue abierto. ¿Para cuándo? Para el tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? 1798. Entonces, Guillermo Miller identifica este periodo de tiempo. ¿Qué nos decía el versículo? El santuario será purificado. El concepto que ellos tenían de santuario era que el santuario era la tierra. Recordemos que cuando Moisés es el tabernáculo, simplemente se le da una maqueta de lo que había en el cielo. Para ese entonces, esa verdad se perdió. Aquí no había templo, el templo fue destruido en el año 70, entonces supongamos que fue la tierra, pero era un templo que en el cielo. Jesús, en este momento, está haciendo una función especial en el cielo. Entonces ellos decían que cuando terminara este cómputo de tiempo, Jesús iba a aparecer, Jesús iba a venir. Y por eso se pone el precedente de que todo un adventista, importante también aclarar ese punto, la iglesia adventista nace en 1863. La iglesia adventista nada tiene que ver con este periodo que estamos viendo ahí. Era un grupo de personas, se llamaban milleritas, pero que muchos hicieron parte de otras iglesias, las bautistas, evangélicas, protestantes, una cantidad como tal, aceptando este mensaje porque el cómputo era exacto. Pasaron los años y el cómputo sigue siendo el mismo. ¿En qué se falló? En el acontecimiento. Porque como ellos no contemplaron el templo en el cielo, lo que pasó fue que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, que es parte del santuario, que es otro estudio de lo que vamos a ver. ¿Cómo así que el lugar santo al lugar santísimo? ¿Y qué está haciendo Jesús en el lugar santísimo? Eso va a ser importante. Pero entonces, a través de este cómputo se dijo que Cristo venía el 22 de octubre de 1844, que era el fin del mundo. Mucha gente aceptó esta fecha a través del cómputo de lo que estamos viendo. La fecha era exacta, el acontecimiento fue claro, pero el evento fue en lo que se equivocaron. Cristo pasó de un lugar, de una función importante en el cielo. Empezó un juicio. Ese juicio se está llevando a cabo en este momento, porque recordemos que cuando Cristo venga, ya sabe a quién se va a llevar. Cuando Cristo venga, ya sabe por quién viene. O sea, es tan importante el juicio como la segunda venida de Cristo, porque usted puede venir a ver a Cristo, y si usted no está en la lista, no está en el libro de la vida, ¿de qué le servirá ese evento? Unos para gozo y otra para condenación. Mirando cada uno de los puntos de lo que estamos viendo acá en pantalla, de cuándo fue como tal, Cristo fue ungido en el año 27. ¿De dónde sacamos esto? Vamos a Lucas 3, del 1 al 3, por favor. Lucas 3, del 1 al 3. Y dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, de Tetrarca de Ambilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Listo. Bueno, todo ese trabalenguas que acabaron de escuchar es importante, porque él está situando usted líderes, gobernantes, sacerdotes, que cuando usted va a la historia, usted va a identificar en qué año toda esta gente estaba reunida, cuándo esta gente tenía una función específica, en el tiempo, en un espacio definido, y eso nos marca el año 27. Entonces que para muchos no, pero es que venga, yo necesito que la Biblia, vamos a la historia.
¿Cuándo reinó este tetrarca? ¿Cuándo fue Caifás? ¿Cuándo fue Anás, sumo sacerdote? Y todas las personas que acabaron de escuchar. Pero muchos dicen que la Biblia no es un libro histórico. ¿Y por qué no? Si por todas partes se puede demostrar. ¿De qué le interesaba a usted, por ejemplo, usted saber quién era el tetrarca de ese tiempo? Usted me dice, ¿eso para qué? ¿Eso de qué me sirve a mí? Precisamente para esto. A que usted identifique este cómputo que se cumplió Cristo fungido en el año 27. Del 20 al 23, por favor, de Lucas 3. 20 al 23. Sí. Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Al 23. Sí. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José y de Elí. Listo. 30 años. Si miramos contamos del -4 al 27, Jesús tiene 30 años, murió de 33 años y medio. Si contamos de otoño a otoño, porque esto fue en otoño 27, contamos 3 años. De otoño al 29-1, a otoño del 32, otoño del 28-1, del 29-2, del 33, 33 años y medio. De otoño a primavera, ¿cuánto tiempo hay? 6 meses. Cristo muere primavera del año 31. El día 14 de Abib muere Jesús, es crucificado. No estamos sacando nada, lo estamos leyendo como tal en la Biblia y por eso el cómputo lo ubicamos como tal acá. Marcos 1, 14 al 15, por favor. Marcos 1, 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed el evangelio. Listo. Palabra clave para todos nosotros. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? La profecía de Daniel. Si hubieran estudiado Daniel, hubieran reconocido al Mesías. Por todas partes les daba, por todas partes cuadraba. En Miqueas se encuentra hasta en qué ciudad iban a ser el Mesías. Todo lo puso clarito, lo puso pulpito. Y si eso fue el privilegio para un pueblo, para una nación, ¿por qué para nosotros no? Nosotros hoy tenemos. Hoy nosotros predicamos precisamente parte de la profecía se ha cumplido. Así como este ejemplo que estamos viendo en pantalla, lo estamos viendo en la actualidad, que es lo importante. Entonces ya pasamos del punto en el cual nos decían que Cristo iba a ser ungido. Recordemos lo que nos decía el texto en Daniel. Por la otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Qué pasa en la muerte de Cristo? ¿Qué sucede realmente allí? Cuando muere Cristo, ¿qué pasa? Mateo 27, 50 y 51. Recordemos que la última semana, como están viendo, va del 3 al 5. Empieza esa última semana de 7 años. La mitad de la semana del otoño del 27, ¿cuál es? La primavera del año 31. Iría hasta dónde? Hasta el otoño del año 34. Pero ¿qué nos dice como tal Mateo 27, 50 y 51? Alguien que me colabore, por favor, leyendo. Ya nos falta poco para terminar. ¿Es Mateo qué? 27, 50, 51. Bueno, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El templo se rasgó. Era un símbolo que recordemos que durante un tiempo específico se hacían sacrificios, se llevaban corderos, simbolizando que un día aparecería el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Por otra semana confirmará el pacto, 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. La mitad de la semana, año 31, primavera. De ahí en adelante ya no había que hacer más sacrificios. Se rasgó el velo. Hoy usted y yo no matamos un animal para perdón de pecados. Hoy somos perdonados por la sangre del Cordero de Dios. Vemos cómo todo se cumple en la profecía, pero nos faltan 3 años y medio más, porque iba hasta el año 34. ¿Cuál fue el acontecimiento? Porque los 490 años van del 1 al 5, que son 70 semanas para mi pueblo, para el pueblo judío, 490 años. ¿Qué determina ese fin de ese tiempo para el pueblo judío? Vamos a leer Hechos 7, por favor, del 54 al 60. Alguien que lo tenga y me colabore. Hechos 7, del 54 al 60. Y dice, Yo te lo leo. Ok. Dale, por favor. bueno, y dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pues, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió. La Biblia, la muerte como un sueño. Eso que sigue consciente, vemos que no. La muerte como un sueño. Lo estaban apedrando y decía lo mismo que decía Jesús. Perdónalos por este acto. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Vaya pues que a nosotros nos hagan una ofensa, nos hagan algo malo, ¿con cuántas piedras respondemos? Vemos el carácter que tenemos como tal que alcanzar. Ahí viene este hecho importante, porque eso pasa en el año 34. Ese fue apedramiento de Esteban, esa gracia para el pueblo judío como nación. Posteriormente vino un castigo en el año 70, destruía Jerusalén, destruía el segundo templo. Recordemos que el texto nos decía de la edificación y que vendría un gran príncipe y destruiría. Por medio del emperador Tito, en el año 70 se destruyó Jerusalén y se destruyó el segundo templo. Entonces toda la profecía se cumplió al 100%. Ya tocamos el primer punto del 1 al 5 de lo que sucedió para el pueblo judío desde la reconstrucción del muro, desde el bautismo de Cristo, desde la muerte de Cristo, desde el apedramiento de Esteban, 490 años. ¿Qué pasa con esos 1810? Que fue ese hecho de Cristo al lugar santo, al lugar santísimo, de que empieza un juicio por la casa de Dios. Vamos a ver el tema del santuario, pero de esto ya un cómputo mucho más importante. Mi hermano, ¿puedes poner la última imagen, por favor? Ya vamos a terminar. Apocalipsis 14:7, por favor, si alguien lo lee. 14:7. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de Y su juicio. adorad, la hora de su Ahora, juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes
de las aguas. La hora de su juicio ha llegado. ¿Dónde apuntaba eso? 1844. Es el mensaje. En Apocalipsis 14 encontramos 3 mensajes. Primero, segundo y tercer ángel. 1844 se empieza a dar. La hora del juicio ha llegado. Recordemos que ellos pensaban que Cristo venía a la tierra. Y resulta que Cristo abrió los libros en el cielo. Fueron abiertos y se empezó un juicio. ¿Quién está escrito en el libro de la vida? ¿Quién se queda y quién se borra? Pero primero iba a empezar por el pueblo de Dios, desde Adán, los que ya hayan fallecido. En algún momento tendrían que pasar por nosotros que estamos vivos. Y la Biblia y la profecía dicen qué momento empezó precisamente esto. Este estudio decía 2300 años y algo más. Hay que mirar, esto es importante, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo pasó eso? En el año 31, como lo ven en la imagen. En el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado el Cordero de Dios. Cuando Jesús hizo a Adán, desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús, 4000 años. Desde la entrada de pecado, porque es que ese hecho de que Adán y Eva fueron creados y al otro día pecaron, eso no es así. Porque entonces diríamos, ¿qué culpa tienen ellos? Porque no estuvieron preparados, no les advirtieron. Los prepararon durante 30 años. Les dijeron lo que podía pasar. Les dijeron que no se podían separar. Les dijeron lo que había pasado en el cielo, que había una rebelión, que tenían que ser fieles a Dios. Les dijeron absolutamente todos. Pero pues Dios da la libertad. Cuando Adán peca, 33 años y medio entró el pecado. Por eso a Jesús se le conoce en la Biblia como el segundo Adán. Desde la entrada del pecado, que es cuando se hace el primer sacrificio, recordemos que ellos se esconden, ellos se visten con hojas y Jesús los busca. ¿Y ustedes dónde están? No porque no supieran, sino para que enfrentaran como tal sus consecuencias en cuanto a las decisiones que tomó. Pero Dios como tal los viste de ropa, de pieles. ¿Y dónde eran esas pieles? Pues de 2 animalitos que fueron sacrificados. Desde ese punto, desde el sacrificio hasta la muerte de Cristo, se cumplen 4000. ¿Qué encontramos en Génesis 1? 6 días literales de la creación. Para Cristo, para Dios, un día son como 1000 años. 6000 años nos iban a dejar como tal aquí en la tierra. 6000 años de pecado para que cada uno de nosotros tomara una decisión. Si en el año 31 se cumplen 4000, estamos estudiando los lunes que hay un periodo de 1000 años en donde, en el cielo. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Y en el 31 se cumplieron 4. ¿Cuántos días faltan? Faltan 2. Si en el año 31 usted le suma 2000, vamos a llegar ¿a dónde? Al año 2031. ¿Qué pasa en el año 2031? Vuelve Jesús. Falta un día de la semana. ¿En dónde está ese descanso? ¿En dónde está ese reposo? En el cielo, el milenio. Ahí están los 7000, la semana redonda. ¿Por qué no hizo Dios la tierra en 10 días, en 15 días? ¿Por qué no la hizo un solo día? Porque a través de los símbolos que hemos venido estudiando, llegamos al acontecimiento más importante de la historia, el regreso de Cristo. Hasta acá como tal llega este estudio. Sé que son muchos conceptos, los vamos a ir derivando cada uno, vamos a estudiar el santuario, cuando empieza el tiempo, el fin en esa línea cronológica que estudiamos hoy. Vamos a ir viendo paso a paso, pero esta es la base para entender todo lo que estamos viendo hoy en profecía. La herida sanada, cuando fue llevado cautivo el Vaticano, cuando recupera quizás ese poder en 1929, todo lo que se está gestando hoy en el mundo. Todo esto lo vamos a entender con la base que estamos viendo. 5 minuticos, no extendernos mucho, puntual, duda, pregunta de lo que acaban de ver. Para las personas nuevas, ¿tienen alguna duda? Nada, David, impresionada con todo lo que yo nunca había aprendido. Yo me quedo, pues, o sea, es tremendo. O sea, tú dijiste algo de que, o sea, yo estaba más que creída, no sé, de que cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? Y después, o sea, cuando él al segundo, o sea, él dice que pecaron, pero tú estás diciendo que pasaron tanto tiempo. Wow, eso es algo increíble, o sea, todavía me falta para aprender
En realidad yo estoy muy agradecida al Señor Jesucristo por todo esto y porque yo sé que llegué a tiempo y que mi familia también, porque al estar yo dentro y que todo se haya aclarado, pues sé que mi familia también. Ya hablé con mi hermana y ella está de acuerdo con todo. Me dice, Ingrid, está bien, yo sé que estamos haciendo mal. El sábado es el día de reposo, hablé con mi hermano, hablé con mis hijos y estoy contenta, David. Estoy muy contenta porque yo sé que Dios poco a poco, Él está abriendo puertas. La Biblia lo dice en su palabra aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y no solamente mi casa, todas las personas, todos los niños, todo lo que yo he aprendido, yo lo tengo anotadito. Y eso es lo que yo le estoy dando a los niños también ahora de la fundación. Antes hablaba otras cosas, pero ahora no. Ahora hablo la verdad, lo que está en la palabra, lo que el Espíritu Santo me ha revelado. Que el Señor le bendiga a David, que el Señor le dé mucha sabiduría para que usted pueda seguir enseñándonos. Mira, esto es claro, mujer, vea. ¿Por qué fue tentado? La tentación que tuvo Adán, ¿cuál fue? La comida, ¿cierto? Cuando Eva vino y le presentó el fruto, él deliberadamente peca en cuanto al alimento. ¿Cuál fue la primera tentación de Jesús? El alimento. 40 días después de ayuno. Pide a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué Jesús muere a los 33 años y medio? ¿Por qué no murió a los 40, a los 45? Si igual iba a morir pero ¿por qué ese año? ¿Por qué 33 años y medio? Porque fueron los 33 años y medio en que Adán vivió en santidad. Vamos a leer con varios textos en otro punto, como tal de otro estudio. A Jesús se le conoce en la Biblia como el segundo Adán. Y esos símbolos son importantes. Por eso 4.000 años de pecados, año 31, aquí nos está marcando desde la creación. Desde el primer sacrificio que se hizo a la muerte de Cristo, se cierra ese periodo de 4.000 años. Muchos se van a preguntar, ¿de dónde sacamos esto? Ustedes ven las genealogías en la Biblia. Fulanito engendró a este, y este engendró a este, y este engendró a este, y este vivió tantos años. Cuando se suma todo esto, llega a ese cómputo que vemos ahí. Muchas veces cuando leemos el Pentateuco nos da sueño leer todos esos números, esa cantidad de nombres, y esta es la razón. Eso estaba para que llegáramos a este cómputo como tal. La Biblia, todo detalle importa, no hay, nosotros somos los que elegimos, esto no es importante, dejamos esto no, pero mire que todo encaja en estas piezas de lo que estamos armando, y lo importante, mi hermana, no solo aprendes tú, aquí aprendemos como tal todos, y lo importante es la voluntad que le ponemos. ¿Alguien tiene otra duda, pregunta? ¿Todo está claro ahí? Yo quiero hacer una pregunta. Vale. Yo he leído varias veces la Biblia y, o sea, no toda, pero la he leído y yo creo en lo que yo he leído que Jesús nació en octubre. ¿Esto es verdad o me equivoqué? Otoño, él nace en otoño. Jesús En nace octubre. el 11 de septiembre. Realmente Jesús nació el 11 de septiembre. Por eso los acontecimientos que se dieron a cabo, ese 11 de septiembre, para el mundo oculto tiene un símbolo bastante importante, porque ese día no solo pasó algo importante en la Tierra, el mundo cambió el 2001, del 11 de septiembre en adelante. Y ustedes lo ven, Estados Unidos se metió a todos los países de Medio Oriente, arrasó, como lo decía Daniel 11, qué países iba a entrar y qué países no iba a destruir. Y eso se cumplió exactamente hasta el punto donde estamos. Es increíble, es una exactitud meridiana. Esto no es ni Nostradamus, esto no son los Simpson, que tienen que hacer una cantidad de cosas para que se cumplan estas profecías, se cumple 100%. Eso nace en otoño. Y en ese 11 de septiembre del 2001, no solo cambia la tierra porque usted le dice, bueno, a partir de ahora con el concepto de terrorismo, yo le voy a dar seguridad para que usted me dé su privacidad. Entonces, restricciones para poder viajar, hoy nos espían nuestros teléfonos, restricciones porque nos tienen que cuidar. Pasó lo que vimos en pandemia, lo que está pasando hoy con el combustible, pero en el cielo pasó algo importante. Ya vimos que Jesús 1844 hizo algo, pero en el 11 de septiembre del 2001, no es que haya hecho como tal una fiesta en el cielo porque está de cumpleaños, de eso no se trata, pero empezó el juicio para nosotros, los que estamos vivos. Recordamos que partimos que el 22 de octubre de 1844 era como tal las personas que habían fallecido en Cristo,
El juicio, esta primera fase del juicio es en Cristo. Los que una vez como tal aceptaron, los que aceptaron como tal una vez un hombre y lo reconocieron como su rey. Pero así como estamos escritos en el libro de la vida, podemos ser borrados. Entonces, a partir del 11 de septiembre del 2001, empieza por nosotros. ¿Cuándo le van a decir a usted cuándo pasó ese nombre? Nadie le puede decir eso. Ahí puedes aplicar el texto, el día y la hora, nadie sabe. ¿Sabes en qué momento pasa tu nombre? Si fue como tal borrado del libro, ¿de qué depende? Tu relación con Dios, los actos, tu cambio. Eso es tan importante y eso está en juego en este momento. Identificar cada uno de estos procesos, no simplemente números y conocimientos. Estamos teniendo una conciencia mucho más clara de lo que hoy puede estar pasando. Hoy nuestro día fue normal, trabajamos, estudiamos, y si nuestro nombre hoy fue examinado en el cielo, ¿cómo estábamos hoy? ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Será que pasamos la prueba? Porque como constantemente vivimos aplazando. Entonces miremos que este tipo de estudios es muy importante por eso. Porque van en énfasis de ¿qué? De su salvación. La salvación de todos es lo importante, fundamental, es la prioridad de cada uno de nosotros. Pero pues desafortunadamente no todos lo vemos así. Pero realmente Jesús no nace el 25 de diciembre, eso es un tema de paganismo que después estaremos hablando con esto. ¿Quién es Tamuz? ¿Qué representa Tamuz? Un 25 de diciembre, pero Jesús nace un 11 de septiembre. ¿Alguien más? David, yo añado un poco a a todas las nuevitas y los nuevitos que si quieren repetir el estudio bíblico que se llevó a cabo en estos momentos, lo pueden hacer por YouTube. Allí se pueden suscribir y allí encuentran todos los estudios y la escuela sabática y culto del ministerio. Se llama 2031. Perdón, se llama Remanente el 2031. Eso, el remanente 2031. Y gracias, hermana Uni, por decirlo. No lo había yo dicho y muchas gracias por decirlo, para que los hermanos lo puedan ver. Bueno, mis hermanos, igual si queda alguna duda, alguna pregunta, ustedes tienen el número, pueden hablar de interno, lo que les pueda ayudar con todo gusto. Si alguien desea hacer una oración, perdón por el tiempo, sé que nos pasamos un poco, la idea siempre es terminar a las 10, pero no ahora aplazar más para dejar otra tercera parte en cuanto a este estudio. Entonces, la persona que lo quiera repetir, o que tenga alguna duda al interno, con todo el gusto. ¿Alguien desea orar para finalizar? Amén. ¿Puedo? Dale, mi hermana. Ok. Señor, en esta noche, Padre, te doy las gracias una vez más, Señor Jesús, porque siempre nos has dado, Dios, ese alimento que nosotros necesitamos, el alimento de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor Jesús, porque tú usas a tus hermanos y le das a ellos la sabiduría y hablas a través de ellos para que todos nosotros aprendamos cada día más y más de ti. Porque, Señor, yo sé, oh Dios amado, que estás pronto por venir. Y usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo te pido perdón, mi Rey soberano, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis ofensas, Señor, así como también perdonamos a los que nos ofenden, oh Dios. No nos dejes caer en tentaciones, Señor Jesucristo. Cada día líbranos del mal. Guárdanos, Señor Jesús de Nazaret. Reprende tú al enemigo, oh Dios amado. Ayúdanos a seguir adelante cada día más y más. Y que esto lo que nosotros estamos aprendiendo lo pongamos en práctica por obra, oh Dios, y podamos esparcir tu evangelio a todas las criaturas y cumplir ese mandamiento que tú nos das, ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. Señor, gracias porque yo entiendo, Señor, que todas las personas que no te aceptan a ti, que no te aceptan como tu Padre Celestial, no son hijos tuyos, sino criaturas, oh Dios. Al escuchar tu palabra, arrepentirse y bautizarse, Señor, escuchar y obedecer tu palabra, ya vienen siendo esas criaturas, esos hijos tuyos, Señor.
Ayúdame, Señor, a que mi familia, la familia de cada nosotros que estamos en esta plataforma, entiendan de tu palabra, Señor. Señor, gracias, Padre mío. Te pido por cada uno de ellos, de todos los que dirigen este programa, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos, Padre, de esta plataforma, más no de tu presencia, Señor. Guárdanos, cúbrenos como la gallina cubre sus polluelos, oh Dios. Ayúdanos cada día. Dices en tu palabra, mi Rey, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiado. Gracias, Señor, por confiar en ti y porque usted, Señor, nos da la fuerza para seguir adelante cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.